Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza del día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema la iglesia dentro de la iglesia. El texto para la enseñanza lo encontramos en Mateo 25, versículos de 1 al 4. Aunque vamos a estar usando toda la parábola, vamos a usar estos versos como referencia. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Había dicho que iba a leer desde el 1 hasta el 4, pero terminé leyendo la historia completa. Y antes de entrar a la enseñanza, acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos. La gloria, honra, alabanza y adoración son tuyas, Señor. Nada puedo hacer sin ti. Te doy gracias por este privilegio de enseñar la palabra en este día. Y te pido, Espíritu Santo, que me des sabiduría, que traigas revelación. En el día de hoy nos ayudes a entender algunos misterios de la palabra, que nos ayudes a ver algunas realidades espirituales que se encuentran en esta historia. Yo te necesito, te necesitamos. Así que, Espíritu Santo, me deposito en tus manos. Pon palabra en mi boca, palabra que glorifique a nuestro Señor Jesús, palabra que nos enseñe el Evangelio del arrepentimiento, palabra que nos redarguya, palabra que nos ayude a hacer una introspección y entender la importancia de una relación contigo. Te pido perdón por mis ofensas, Señor, porque sé que peco contra ti en cada momento, pensamiento, hecho y palabra, y que todo lo que hacemos lo hacemos por la gracia que nos alcanza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la salvación, gracias por la transformación, gracias por la regeneración, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Tú eres buena, tuya es la gloria, y antes que tu palabra comience a fluir, Señor, y comiences a hablar de nuestras vidas, te doy la gloria a ti, porque nada soy un pámpano, tú eres la vid, tú eres la fuente de origen de todas las cosas. Bendice a los hermanos que han de escuchar, Señor, esta enseñanza, en donde quiera que se encuentren, en el momento en el que se encuentren. Sé tu Espíritu Santo ministrando y llevando la enseñanza a las personas que lo necesitan. En el nombre de Jesús hemos orado. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Y el tema para el día de hoy es la iglesia dentro de la iglesia. Estamos haciendo uso de la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola extremadamente conocida. Pero antes de entrar en la enseñanza, hay algunas definiciones que me gustaría leerle para que cuando regresemos a la historia bíblica, entonces podamos entender y ver esto de una perspectiva un poco distinta. Vírgenes, alguien que no ha tenido nunca relaciones sexuales. Este término se usa generalmente de mujeres. Es traducción de un término en hebreo, y con toda honestidad no puedo pronunciarlo, betulá, de una raíz que significa separada, que vivía guardada en casa de su padre. Y esta es la parte de la definición que realmente quiere usar. En vírgenes vamos a estar usando la raíz betulá,
que significa separada, que vivía guardada en casa de su padre. La próxima definición es prudencia, capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. 3. Insensato deriva del vocablo latino insensatus. El adjetivo hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, prudencia o sabiduría. El sujeto insensato actúa sin madurez, reflexión o cordura. De este modo, realiza acciones que son irracionales o ilógicas, en ocasiones incluso poniendo en riesgo su vida o la de otras personas. Lámpara. En el Salmo 119, 105 encontramos que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que en el día de hoy, para lámpara, el significado de lámpara es la palabra. Aceite. Otro significado bíblico de aceite es el que se define como bendición de Dios, el Espíritu Santo o gloria en las alturas. En el día de hoy nos vamos a estar especificando en el simbolismo del Espíritu Santo. Y vasija, en el día de hoy pues sabemos que es un contenedor, que es un envase, unas hacían de barros, otras de oro, otras de plata, pero en el día de hoy vamos a verla desde la perspectiva de barro, que somos nosotros. Ahora que tenemos las definiciones, vamos a regresar a la historia o a la parábola. Es importante mencionar y entender que Jesús es el que está hablando en este momento, que estas palabras que vamos a estar hablando en el día de hoy salen de la boca de Jesús mismo en un intento de ayudarnos a entender, de presentar ante nuestros ojos claramente la realidad a la que nos enfrentamos en el tiempo en el que estamos viviendo, la realidad que aquellos que formamos parte de la iglesia enfrentamos en nuestro día a día. Y Jesús enseña que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y es importante el concepto de vírgenes porque significa que Jesús estaba hablando de 10 personas que habían estado separados, 10 personas que se habían guardado. En el día de hoy, cuando estamos hablando de la iglesia dentro de la iglesia, no estamos hablando de aquellos que se llaman iglesia, pero no son, de aquellos que se llaman iglesia, pero viven de una forma desordenada. En el día de hoy no vamos a estar hablando de ese grupo de personas que se encuentran en nuestras congregaciones. Vamos a estar hablando de este grupo de hermanos y hermanas que se llaman iglesia, que se separan para Dios, que se guardan para Dios. Y dentro de este grupo existen dos grupos. Y nos enseña la parábola que este grupo de 10 vírgenes, tomando sus lámparas, y es importante recalcar que cuando la Biblia nos habla de lámpara, no es el concepto que tenemos en el día de hoy, que prendemos una lámpara y un cuarto completo es alumbrado, y algunas lámparas son tan potentes que pueden alumbrar a largas distancias. Cuando la Biblia nos habla de lámpara, la lámpara generaba suficiente luz para que la persona que la estaba usando diera un paso a la vez. Es por eso que el salmista enseñaba que lámpara es a mis pies tu palabra, porque la lámpara estaba diseñada para alumbrar el camino de la persona según caminaba. No alumbraba en largas distancias, sino que según la persona iba dando pasos, entonces el camino se iba revelando. Y esta verdad es la misma para nosotros hoy. En la cultura en la que vivimos, estamos acostumbrados a saber las cosas antes de tiempo, a ver las cosas antes de tiempo, a que cuando hacemos uso de la lámpara, la habitación entera y su contenido sean manifiestos a nuestros ojos. Y puede ser un poco frustrante cuando llegamos a la palabra y entonces Dios no opera de esta manera. Entonces comenzamos a cuestionar, y es importante que nos enfoquemos en lo que la Biblia realmente está diciendo.
Así que estas personas tomaron su lámpara, que es la palabra, y ¿qué hicieron? Salieron a recibir al esposo. Estas personas se estaban preparando para encontrarse con Cristo. Y es por eso que la enseñanza en el día de hoy es importante y es relevante para todos nosotros, los que profesamos servirle al Señor, los que profesamos que estamos entregando nuestras vidas a sus pies, los que profesamos que nos estamos separando para Él, que nos estamos alistando para recibirle en algún momento cuando Él determine que es el tiempo de llegar. ¿Y cuál era la diferencia entre este grupo de vírgenes? Jesús se encarga de decirnos la diferencia. Lo primero es que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y leímos en la definición que la prudencia es la capacidad de medir las posibles consecuencias de nuestras acciones y entonces actuar de forma responsable, de actuar con cautela, de ser justos, y que la insensatez es la falta de prudencia. Y la diferencia entre estas vírgenes eran que unas eran prudentes y otras eran insensatas. Así que dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia moderna, dentro de este grupo de hombres y mujeres que con corazón sincero estamos buscando al Señor, va a haber un grupo que es prudente y va a haber un grupo que es insensato. Y es en estos dos grupos que nuestro Señor Jesucristo divide a las vírgenes. Así que es importante que comencemos a prestarle atención en la manera en la que estamos operando. Es importante que comencemos a evaluar si estamos siendo prudentes o realmente estamos siendo insensatos, si nos estamos sentando y estamos entonces prestando atención a las posibles consecuencias de las acciones que estamos tomando, no solamente las consecuencias en el plano en el que estamos viviendo, sino en el plano para la eternidad. En el día de hoy estaba escuchando una enseñanza del pastor MacArthur y él estaba hablando de un libro que decía Su mejor vida hoy. Y yo estoy de acuerdo con lo que el pastor MacArthur está enseñando, y es que nuestra mejor vida no es aquí en la tierra. Nuestra mejor vida va a ser en la eternidad, pero si no actuamos con prudencia, podemos ser absorbidos por todos estos movimientos que se infiltran dentro de la iglesia. Si no actuamos con prudencia, podemos ser arrastrados por estas corrientes que superficialmente se miran bien, pero realmente no son nada más y nada menos que falsas doctrinas basadas en el humanismo, descentrando a Dios, detronando a Dios y entronando al hombre. Y esto es un problema, que entonces nos espiritualiza todas las necesidades de nuestra carnalidad y nos las presenta como si Dios las quisiera proveer para nosotros, pero esto en sí mismo es una enseñanza aparte. Pero esto es parte de la importancia de la prudencia, de no ser insensata. Sin embargo, ahora mire lo que Jesús enseña. Las insensatas tomaron sus lámparas, las insensatas tomaron la palabra, pero no tomaron consigo aceite. Y en la definición hablábamos que nos vamos a enfocar en el Espíritu Santo. Así que las insensatas tomaron la palabra, pero no tomaron consigo la presencia del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Y hablábamos de la definición que en el día de hoy vamos a ver vasijas como nosotros. O sea, la gran diferencia entre estos dos grupos de personas es que las prudentes se van a relacionar con el Espíritu Santo. Las prudentes van a llenar su vida del Espíritu Santo. Las prudentes le van a permitir al Espíritu Santo que haga su trabajo. No se van a conformar solamente con tomar la lámpara, no se van a conformar solamente con la palabra, sino que van a permitir que el Espíritu Santo haga uso de la palabra para inundar sus vidas de su presencia y empezar esta obra regenerativa en sus vidas y las transforme y las cambie y poco a poco comiencen a morir al yo
y a crecer en Cristo para la gloria de nuestro Señor. Esta es la gran diferencia. Y tengo que preguntarte, amado que me escuchas, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Qué tiempo estamos invirtiendo, amado hermano, en relacionarnos con el Espíritu de Dios? Es difícil pronunciar las palabras que te voy a decir, pero son la realidad en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en unos tiempos donde la iglesia de Cristo Jesús, el enemigo de nuestras almas, la ha impulsado a uno de dos extremos. Un lado se ha enfocado en el movimiento carismático, donde hablar en lenguas, danzar, imponer las manos, ver milagros, ver las cosas sobrenaturales de Dios es lo más importante. Pero la estructura de la palabra, la enseñanza bíblica es increíblemente débil, y la realidad es que este tipo de movimiento crea dos cosas en la persona que lo sigue. Uno, crea creyentes emocionales, creyentes que si Dios no se mueve, entre comillas, de esa manera en un servicio, entonces el servicio no estuvo bueno. Donde el día que no se le paran los pelos no siente la presencia de Dios, donde el día que no hablaron en lenguas en el servicio y la gente salió corriendo y se formó este tipo de movimiento espiritual, entre comillas, entonces la gloria no descendió. Y esto nos predispone a cometer el error de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia que se movía en lo sobrenatural. De hecho, cuando Pablo habla, Pablo abunda que en esta iglesia se estaban moviendo los 9 dones del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando Pablo comienza a hablar de ellos, le dice, y es muy claro diciéndolo, no los pude tratar como adultos, ni aún los puedo tratar todavía como adultos porque son niños, debiendo de estar comiendo viandas, refiriéndose a la palabra y a la profundidad bíblica. Son niños y tengo que darle leche. Sin embargo, estos creyentes se estaban moviendo en lo sobrenatural. Estos creyentes estaban moviéndose en los 9 dones del Espíritu, pero cuando íbamos a la estructura de la palabra, Pablo le dice que eran niños. Y vemos eso en las iglesias de hoy. Y estas son las personas que toman las lámparas, que toman el aceite, pero no toman sus lámparas. Pero por el otro lado tenemos las personas que toman sus lámparas, pero no toman consigo aceite. Entonces, son personas que tienen estructura bíblica, personas con un gran conocimiento, con un gran entendimiento teológico y doctrinal de lo que enseña la palabra. Sin embargo, rechazan o resisten el movimiento sobrenatural que la Escritura habla y menciona de él. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí es donde la prudencia entra en la escena, porque la Biblia me enseña que cuando operamos en uno de esos movimientos estamos siendo insensatos, no estamos actuando cabalmente, no estamos midiendo las consecuencias de lo que nuestra decisión hace. No podemos ver que si nos inclinamos hacia el lado del aceite sin el lado de la lámpara, nos podemos deslizar por la falta de conocimiento y ser cristianos carnales que se mueven en lo carismático. Y que si nos inclinamos por el lado de la lámpara, pero dejamos el aceite, eventualmente el gas que tiene la lámpara se va a acabar y no vamos a entender las escrituras al fin y al cabo, y vamos a ser rígidos. Y tenemos el riesgo de entrar en una forma de legalismo. Sin embargo, Jesús nos enseña que la solución a este dilema es la prudencia, y que la prudencia nos va a llevar y nos va a guiar a trabajar con la palabra y la presencia del Espíritu Santo, porque ambas son necesarias. Amado hermano, con toda honestidad es imposible entender las Escrituras sin la presencia de aquel que las inspiró en primer lugar. Es por eso que escuchamos tantas aberraciones en nuestros altares. Es por eso que escuchamos tantas ridiculeces en el nombre de nuestro Señor Jesús. De hecho, esta es una de las grandes razones por las que las personas del mundo no nos toman en serio cuando hablamos del cristianismo, porque por la falta de conocimiento bíblico, de revelación del Evangelio, le presentamos principios psicológicos a las personas. No le presentamos el Evangelio tal como la Biblia
nos lo enseña, porque ni aún nosotros mismos dentro de las iglesias lo entendemos. Cuando comenzamos a preguntar qué es el Evangelio, cuáles son sus fundamentos, muy pocas personas dentro de la congregación lo entienden. Pocas personas tienen la capacidad de sentarte y hablar contigo la importancia de lo que es el Evangelio. Y en esta parábola estamos viendo la importancia de las Escrituras y la presencia del Espíritu Santo, porque son estas dos cosas las que nos van a preparar para esperar al esposo. Y esto te lo voy a demostrar en un momento. Y la Biblia nos enseña que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Así que tomaron el Espíritu Santo en sus vidas juntamente con la palabra. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así que tanto las sensatas como las insensatas cayeron en un sueño profundo mientras esperaban al esposo. Porque no quiero que pierdas de vista que Jesús está hablando de personas separadas y guardadas que están esperando al esposo. Esta enseñanza no habla de personas que viven como ellos quieren, está hablando de aquellos que verdaderamente están esperando al Señor, aquellos que están esperando ese día, aquellos que se guardan, aquellos que están intentando hacer lo que la Biblia dice que tienen que hacer. Con esas personas que Jesús está hablando en esta enseñanza, y que mientras esperaban todas cabecearon, todas se durmieron. Y biológicamente hablando, cuando dormimos caemos en un estado inconsciente, en un estado donde nos desconectamos con nuestra realidad por unos momentos y realmente no sabemos lo que está pasando. Y la Biblia enseña que todas se enfrentaron ese momento, que mientras esperaban al esposo, todas cayeron en cierto estado de inconsciencia, todas cayeron en un estado de sueño y adormecimiento. Sin embargo, aquí es cuando viene la diferencia y podemos entender la importancia del aceite y las lámparas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué hicieron? Cuando llegó el momento, cuando por fin el esposo había llegado, todas se levantaron. Todas estaban dormidas, pero cuando la voz llegó diciendo ahí viene el esposo, todas se levantaron, todas estaban listas, todas estaban preparadas para recibirle y arreglaron sus lámparas. Tomaron la palabra que estaba con ellas y la acomodaron, la pusieron en la perspectiva donde tenía que estar. Sin embargo, miren la tristeza del caso. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora las insensatas estaban pidiendo la presencia del Espíritu Santo, que no tenían, porque en el momento más importante se dieron cuenta que lo que tenían en la lámpara por sí solo no era suficiente. En ese momento donde el esposo llega, entonces se dan cuenta que lo que ellas estaban haciendo con la palabra por sí solo no era suficiente. Y esto nos habla de autojusticia. Esto nos habla de una forma de legalismo dentro de la iglesia, donde basamos que vamos a ser aceptos ante la presencia del esposo porque nosotros guardamos tal o cual conducta, porque nosotros nos comportamos de tal o cual manera, porque caminamos por tal o cual camino, porque leemos tantos capítulos al día, ayunamos tantas veces a la semana. Amado hermano, la Biblia me está enseñando que eso no es suficiente, que cuando llegue al esposo, eso que estamos haciendo con la palabra no es suficiente. Va a llegar el momento en que nuestros mejores esfuerzos no son suficientes. El poco de aceite que mantiene la flama de la lámpara se va a acabar. Y esto me enseña la importancia de llenarnos día a día del Espíritu Santo. Mira lo que les dicen las prudentes. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amado hermano, la intimidad con el Espíritu Santo no se consigue a través de otros.
Otras personas nos pueden aconsejar o decirnos que ellos están haciendo para intimar con el Espíritu Santo, pero nadie puede compartir el Espíritu Santo con nosotros. La intimidad con el Espíritu Santo es individual. El depósito de aceite en nuestras vidas va a depender de la intimidad que tenemos con Él. Y lamento informarte que nadie va a poder darte del aceite si no lo buscas de la fuente, que es básicamente lo que le están diciendo estas vírgenes. Amado hermano, mira lo que pasa después. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Cuando ellas se prepararon para entonces comenzar a intimar con el Espíritu Santo, vino el esposo. En el momento que ellas se dieron cuenta de la importancia del aceite, vino el esposo. ¿Y sabes qué pasó? Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La Biblia me enseña que es el Espíritu Santo quien va a presentar la novia para el Cordero. Amado hermano, hermana que me escuchas, la historia me enseña que aquellas que estaban preparadas, y esto me fuerza a preguntarme, ¿estaremos preparados? Si Cristo viene hoy, ¿estamos preparados? ¿Tenemos lámpara y un depósito de aceite en nuestras vasijas? ¿Estará la lámpara en nuestras manos, alumbrando nuestros pasos? Y nuestras vasijas estarán llenas con un buen depósito de aceite. Porque la Biblia me enseña que necesitamos estas cosas. La Biblia me enseña que estar preparado es guiar nuestros pasos por la palabra y mantenernos llenos del Espíritu Santo. Pero mira lo que pasa para aquellos que no van a estar preparados en aquel día. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el día de hoy esta enseñanza está diseñada para ayudarnos a reconocer en cuál lado de la historia estamos nosotros. No es mi intención traer condenación ni señalamiento a nuestras vidas, pero sí traer corrección que es necesaria para todos nosotros. La Biblia me enseña que al hijo que ama, Dios lo castiga, Dios lo corrige. Y en el día de hoy estamos siendo redarguidos por el Espíritu Santo porque Él nos ama. El día es hoy, el momento es ahora. Amado hermano, amada hermana, el aceite solo no es suficiente. La lámpara sola no es suficiente. Necesitamos la lámpara y un buen depósito de aceite en nuestras vasijas para entrar a las bodas. Vamos a invertir tiempo estudiando las Escrituras, pero vamos a invertir tiempo buscando la presencia del Rey en oración, de intimar con el Espíritu Santo. Amado hermano, si el Espíritu Santo no nos enseña la Escritura, ¿quién nos las va a enseñar? Jesús le enseñaba a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero en estos momentos no las pueden entender. Pero voy a enviar al ayudador, al consolador, y Él se las hará saber. Y Jesús mismo le delegó la responsabilidad al Espíritu Santo de transmitirnos a nosotros su palabra, de interpretar para nosotros las Escrituras, de capacitarnos a nosotros para el ministerio que Él nos ha separado, para hacer las cosas que Él ha determinado que vamos a hacer. Iglesia, despierta. Iglesia que estás durmiendo, levántate. Iglesia, relaciónate con el Espíritu Santo y estudia las Escrituras. No seamos emocionales, no caigamos en el error de los corintios, pero tampoco caigamos en el error de volvernos rígidos a ese movimiento del Espíritu Santo. Tampoco comencemos a caminar en una forma de legalismo moderno. Vamos a entrar a ese momento, vamos a entrar en esa relación donde la lámpara guía nuestros pasos y tenemos aceite en nuestras vasijas. Eso es lo que necesitamos para que en aquel día, cuando el esposo venga, estemos listos y preparados y podamos entrar a las bodas con Él y no sufrir la amarga experiencia de que las puertas se cierren y no podamos entrar.
Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por estar con nosotros en otro episodio, otra enseñanza aquí en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Aquí culminamos la enseñanza en el día de hoy, la iglesia dentro de la iglesia. Te bendecimos y te esperamos en el próximo episodio, en la próxima enseñanza de Palabra y Presencia. Se despide Jorge Sanabria de ustedes. Hasta luego.